Hoy el gobierno de Venezuela notificó formalmente a la OEA su deseo de abandonar la organización. Esto después de que 19 países de América Latina habían convocado una reunión para analizar la crisis económica y política que atraviesa el país sudamericano. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que se confirma el aislamiento internacional de Venezuela con esta retirada de la OEA, al mismo tiempo que otros países, como por ejemplo Estados Unidos, desciende, digamos, en su rigurosidad para castigar o para sancionar o para presionar cambios en el país sudamericano. Este es el complejo panorama que se vislumbra ahí en Venezuela y pues todo el mundo pendiente de cuál va a ser el siguiente movimiento después de casi un mes de protestas que han dejado ya 30 muertos en las calles de las ciudades venezolanas. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya viernes, preludio del fin de semana, y vamos a entrarle a un tema que hoy cobra especial actualidad porque, como le decía en la introducción, el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, acaba de pedir formalmente a la Organización de Estados Americanos el retiro de su país de esa organización regional. Vamos a entrarle a abordar la situación de Venezuela y lo que significa esta nueva, déjeme decirlo de esta manera, digamos, escalada en el conflicto que mantiene Venezuela, no solamente a lo interior, sino también hacia organizaciones como la OEA, después de casi un mes de protestas que han dejado ya una treintena de muertos en las calles de las ciudades venezolanas. Pepe Rubinstein, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Un placer tenerte aquí. Qué gusto verte de nuevo. Como siempre, un placer. Y por supuesto, José Antonio Hernández, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Profesor investigador de la Facultad de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Y un especialista además en Venezuela. Hemos venido trabajando el tema desde hace años ya. Nada, mucho gusto. Qué bueno. Y vamos a tener también vía telefónica a Francisco Guerrero desde la OEA. Él es secretario de Acción Política de esa organización. Pepe, ¿cómo ves tu primera reacción respecto de la retirada de Venezuela ya formal? Ya se había anunciado desde ayer, pero ya es hoy un hecho. Yo creo que es una crónica de un levantamiento anunciado. Desde el momento que el Tribunal Supremo desconoció al Parlamento e iniciaron las cotidianas marchas, que han arrojado, como tú decías al inicio, más de 30 muertos, más de 200 heridos, en la que ya hay un levantamiento tácito en Venezuela. Se convocó a una reunión de emergencia en la OEA, en la que se iba a sancionar. 19 países latinoamericanos. 19 países se iban a sancionar y afortunadamente México intervino, México se definió y juega un papel protagónico, y la idea era de alguna manera sancionar al régimen de Maduro pidiendo que se convocara a elecciones. Se anticiparon para no pasar que los corran, que los sancionen, que quedar en evidencia. Son ellos los que orgullosamente, el primer país latinoamericano, el primer país que se retira de motu propio de la OEA, pero simplemente se están cerrando ya las posibilidades para Maduro. Hoy el Parlamento Europeo solicitó formalmente también que se convoque a elecciones en Venezuela. Es una situación que, por lo que se ve, se le está saliendo de control a Nicolás Maduro. José Antonio Hernández, ¿te parece que sea, digamos, un anticiparse, como dice Pepe Rubinstein, a la expulsión o sanción? O a evitar la sanción, o a construir, o a justificar el argumento del presidente Maduro sobre la injerencia de la OEA en Venezuela? Bueno, yo en un primer momento lo veo como una respuesta a esta disputa regional que para mí existe actualmente en América Latina, ¿no? Vemos claramente cómo han ido evolucionando estos votos en la OEA y efectivamente de una gran mayoría que tenía, por ejemplo, cuando estaba el gobierno chavista, pues vemos que han disminuido de forma importante, ¿no?
Inclusive a mí lo que me sorprende un poco son las votaciones de los países caribeños, que es donde históricamente había tenido, o bueno, a lo largo de este tiempo había tenido una muy buena relación Venezuela con ellos por diferentes cuestiones, sobre todo por sus esquemas de integración que había propuesto. O sea, tú, para traducir un poco, lo que estás viendo es el reflejo del cambio de los equilibrios políticos en la región. Claro, yo veo un cambio muy importante que al final de cuentas representa esto, no una disputa por la región, porque efectivamente vemos que hay una gran mayoría que vota porque se toque el tema de Venezuela en la OEA, pero bueno, por ahí también tenemos los países que están apoyando a Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, ¿no? El mismo Cuba ayer saca una carta pues muy emotiva apoyando este caso, porque pues él lo vivió, ¿no? Efectivamente, de forma diferente, porque él fue expulsado, él no se retiró por su propia decisión. Pero bueno, me parece como este juego de pesos y contrapesos en la región. A ver, reequilibrios regionales, pero también, Pepe Rubinstein, reequilibrios y cambios en la potencia de América Latina, en Estados Unidos. Así como hoy Venezuela está, digamos, solicitando la salida formal, tenemos, por ejemplo, el caso del gobierno de Donald Trump, que la semana pasada se negó a participar, a rendir cuentas en organismos, en foros de derechos humanos. Y esto parece que manda también un mensaje, digamos, de relajamiento, de menor rigurosidad a la presión, por ejemplo, de respeto a los derechos humanos en cualquier parte del continente. ¿Cómo integras esa visión? El entorno externo no le es favorable, los vientos no soplan a favor de Maduro. El nuevo gobierno estadounidense, cuando te dice a ti el presidente Trump que está triste por Venezuela, él no es un triste pasivo. Su tristeza va a traer alguna consecuencia. Los cambios de regímenes de izquierda que no tuvieron éxito en América Latina. Brasil no es el Brasil del Partido del Trabajo. Argentina no es la Argentina de Kirchner. En general ya no tiene ese apoyo que solía Venezuela. Y sucede que si tú ves la hambruna que ya hay en Venezuela, la violencia, la desesperación, no puedes mantenerte al margen. Ya vamos más allá de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención. Cada discurso que de Delcy Rodríguez, de la secretaria de Relaciones Exteriores, va en el sentido de que quien se opone es un injerencista. No eres injerencista por el hecho de reprobar una conducta en la que tienes que hacer colas durante horas para tener alimento y no conseguirlo además. Eso no es lo normal. Es cierto que Estados Unidos firmó la convocatoria de la reunión para analizar la crisis política y social, económica en Venezuela. Pero ¿tú sientes, como Pepe, que pueda venir de ahí, de Estados Unidos, una acción fuerte hacia Venezuela? Yo no creo. Me parece que el gobierno estadounidense, pues, bueno, en un primer momento es muy difícil de predecir, ¿no?, lo que va a hacer Trump. Si algo se ha caracterizado es porque ha tomado estos últimos momentos decisiones que parecía que no se iban a tomar. Otro aspecto es que me parece que la región se ha fortalecido en los últimos años, sobre todo en cuestiones de integración de unidad. Se crearon movimientos muy importantes que vinieron a culminar en la CELAC, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que una intervención ya más directa, una intervención, se puede decir, militar, a mi parecer está muy lejos de que suceda en Venezuela, ¿no? Porque a pesar de que es cierto, esos vientos no son favorables actualmente, como mencionaba, yo tampoco suscribo esta tesis de que la región se ha volcado o se ha convertido o que se acabó el ciclo de los gobiernos de izquierda, ¿no? Y tenemos las últimas dos elecciones presidenciales de ejemplo, por ejemplo en Nicaragua, que vuelve a ganar Ortega, y la más reciente en Ecuador, ¿no?, que vuelve a ganar Alianza País. Entonces me parece que a pesar de que estos vientos no son favorables, todavía hay un paraguas institucional y sobre todo de esquemas de integración que no estarían a favor de una intervención militar. Tengo vía telefónica, déjenme contactar con él, a Paco Guerrero desde la OEA. Él es secretario de Acción Política ahí en la Organización de Estados Americanos. Paco, un placer que nos tomes la llamada. Tengo a Paco Guerrero. Mucho gusto saludarte, Pepe. Un saludo a todo el auditorio. Paco, ¿cuáles son las primeras reacciones después de que acaban de recibir ya hace un par de horas la solicitud formal para el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos?
Mira, el secretario Luis Almagro recibió a la embajadora alterna de la organización hace algunas horas, y lo que hizo Venezuela es activar esta carta, este documento que presentó ante la organización con el propósito de abandonar a la misma. Este es un proceso, Pepe, que puede tomar hasta 2 años y que trae una serie de procedimientos previos. Por ejemplo, es importante que nuestro auditorio sepa que Venezuela tiene ya hace bastante tiempo no pagando las cuotas de la organización. Estas cuotas han extendido ya a una deuda de 8.7 millones de dólares. Y todo esto surge, y yo quisiera ponerlo sobre la mesa como el origen del conflicto, después sobre todo escuchar a Pepe Rubinstein sobre algunos de sus comentarios. Efectivamente, esto ha surgido por una serie de eventos que han sucedido desde el proceso electivo de Nicolás Maduro, y que después siguió con el desconocimiento de la Asamblea, con una serie de violaciones flagrantes a la Carta Democrática y a 2 informes que presentó el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, donde él ha evidenciado que todos los países que son miembros de la organización, los 34 países miembros de la organización, se han obligado desde el año 1991 a respetar lo que se conoce como la Carta Democrática. La Carta Democrática, Pepe, establece el respeto, por ejemplo, entre otras cosas, a la libertad de expresión, a la libre manifestación pública, es decir, a la realización de marchas, a la posibilidad de que la Asamblea o los poderes establecidos puedan ejercer sus facultades de manera libre y absoluta. Y todos estos preceptos, de acuerdo a la propuesta que presentó el secretario Almagro, han sido violados de manera flagrante. Una vez que se presentaron estos 2 informes, la propia comunidad internacional, ya mencionaba Pepe Rubinstein, el asunto de los documentos que ha presentado el Parlamento Europeo, la Unión Europea, países europeos de manera particular, han establecido que estas violaciones deberían atenderse a través de un ejercicio de diálogo. Desafortunadamente, y yo lo quiero decir con toda claridad, nosotros no celebramos que inicie este proceso de salida de la organización por parte de Venezuela, sino todo lo contrario. Yo reiteraría que lo que ha señalado el secretario Almagro es más vigente que nunca. Nosotros lo que pensamos que puede resolver el conflicto político en Venezuela es que se reconduzcan los procesos democráticos y que podamos llevar a un proceso electoral, a la liberación de los presos políticos. Como tú sabes, hay un proceso de encarcelamiento de prisioneros, yo diría de conciencia, y adicionalmente el tema de las inhabilitaciones. Ahora, Paco, Venezuela está viviendo un proceso muy profundo de crisis humanitaria que también es importante poner sobre la mesa. Oye, Paco, pero estás diciendo, esto digamos, pone en marcha un mecanismo que puede durar un proceso, perdóname, que puede durar 2 años, o sea, digamos, se va a ver una especie de limbo larguísimo en el que por lo pronto lo que Venezuela sí logra es neutralizar, digamos, la injerencia que ellos mismos están denunciando respecto de algunos países latinoamericanos que a través de la OEA querían tener una participación mucho más activa, activando, como tú dices, la Carta Democrática de la OEA. Mira, Pepe, yo te diría que bajo ninguna circunstancia lo que está sucediendo es una acción de injerencia, todo lo contrario. Al activarse la Carta Democrática, lo que se está haciendo es actualizar los principios rectores de conducta democrática a la que todos los países se han obligado. Lo que ahora sucederá, y esto es parte de lo que veremos en las próximas semanas, hay que recordar que el acuerdo que se llevó a cabo por 19 países el miércoles pasado establece la realización de una reunión por parte de los cancilleres, una reunión ministerial, donde por lo pronto estos 19 países han aceptado que se discuta este asunto y habrá que ver qué sucede con esta reunión. Yo pienso, Pepe, que los derechos humanos y la democracia son derechos que deben tutelarse por parte de la comunidad internacional. Y yo celebro, como decía también Pepe Rubinstein, el hecho particularmente de que México ha asumido en este asunto un rol protagónico, avanzando los asuntos que tienen que ver con el respeto de la democracia en esta materia, y evidentemente vamos a estar pendientes. Creo que entramos a una nueva etapa en esta crisis que se está viviendo en Venezuela. Yo recordarás que en mi artículo de este miércoles en Excelsior comencé una primera serie de artículos que voy a publicar 2 más, sobre toda la fundamentación jurídica que está detrás de las decisiones que está tomando el Consejo
permanente. Creo que este es un asunto que seguirá evolucionando y terminaría diciendo que lo que esperamos todos, sobre todo los que nos consideramos demócratas, es que los derechos de los ciudadanos en Venezuela sean respetados. Estamos hablando de este nuevo episodio en la ya larga crisis venezolana. Hoy formalmente solicitó su retiro de la OEA. Pepe Rubinstein, ¿qué significa esta nueva etapa? ¿Qué significa el aislamiento de Venezuela en los momentos actuales, como decía Paco Guerrero, con la crisis humanitaria y con digamos, la crisis política que se percibe en las calles? Justo lo estábamos comentando en el corte y decías que probablemente Venezuela pierda injerencia o influencia dentro de la OEA. Yo siento que Venezuela ya estaba marginado, Venezuela ya estaba con tarjeta amarilla. No creo que por ahí vaya a perder mucho. La pregunta realmente es ¿qué cambios prácticos va a haber? Porque seguramente las relaciones con los países circundantes tienen que variar de alguna manera, aunque tenga relaciones bilaterales, de alguna manera se le va a ejercer algún tipo de marginación. Algún precio va a pagar, porque cuando a ti te expulsan de algo, es porque hay una sanción. José Antonio Hernández, ¿qué precio va a pagar Venezuela? Bueno, ¿y cómo, retomando lo que dice Pepe, cuáles son los cambios prácticos que crees que vengan a partir de esta decisión? Claro. Yo sigo insistiendo que Venezuela está abandonando un foro en el cual podría tener cierta voz, cierta denuncia de lo que ellos no estaban de acuerdo en la OEA. Se sale, está abandonando esa opción, pero yo no creo que haya, digamos, un aislamiento regional, ¿no? Porque no se vio ni siquiera, por ejemplo, cuando en Honduras se hizo un golpe de Estado, o cuando en Paraguay hubo de verdad un rompimiento constitucional, ¿no? Tanto así como un golpe de Estado. Bueno, se retiraron algunos embajadores, pero después se llegó a la normalidad. Entonces, con Venezuela, por la importancia que representa en América Latina, por ser el país con mayor reservas a nivel mundial, por los lazos que tiene con la mayoría de las naciones sudamericanas, yo no lo veo que esto sea el principio de una etapa de aislamiento de la región, ¿no? ¿Cómo lo ves, Paco Guerrero? ¿Cuál es esta nueva etapa que tú también señalabas, una vez que en efecto se retiraría de este órgano multilateral regional, pero al mismo tiempo, Paco, estamos viendo también cambios en la política estadounidense en el mundo, particularmente? Tú decías la importancia, por ejemplo, que el papel que ha jugado la OEA en la protección de los derechos humanos, pero este no es el tono del gobierno de Trump. Lo vimos, por ejemplo, la semana pasada misma, cuando no acudió a rendir cuentas a una reunión del propio mecanismo regional. Sí, yo creo que las democracias consolidadas del continente han sido muy claras. Es importante que en Venezuela regresemos a un orden democrático. Hay temas que están ahí sobre la mesa y que no van a desaparecer solamente porque Venezuela decida iniciar su proceso de retiro de la organización, y son muy puntuales y son muy claros. Y el secretario Almagro, ayer que recibió el premio de Freedom House, esta importante organización internacional que le brindó un premio por la lucha que ha llevado a cabo en Venezuela, lo reiteró. Yo diría que es el tema, en primer lugar, de la realización de un proceso electoral, como ya se señaló en la mesa, el referéndum que se iba a realizar a efecto de poder ver la revocación del mandato fue ignorado de manera olímpica por el órgano electoral venezolano. Siguen existiendo una cantidad muy importante de presos políticos. Desafortunadamente hemos visto ya un volumen importante de muertos en las semanas pasadas, y además están pendientes todavía de procesos electorales, tanto a nivel regional como eventualmente el proceso a nivel presidencial que se llevará el año próximo. Sumado a esto, tú sabes muy bien que la crisis económica que el país está viviendo ha tocado puntos ya muy complejos: el desabasto de alimentos, la crisis humanitaria, la falta de medicamentos en el país, se mantienen. Y por supuesto la gente es simplemente cuestión de que te des un clavado, y los amigos de la mesa que se echen un clavado a cómo están las cosas en las redes sociales en Venezuela, nos vamos a dar cuenta que es necesario que se dé a cabo una solución pacífica, que los propios venezolanos encuentren una fórmula para poder resolver este problema político que se ha generado. Pero las reivindicaciones que el secretario Almagro puso en los dos informes que se han presentado hasta la fecha han sido reiterados por parte de los 19 países que aprobaron esta convocatoria
de la reunión de ministros. En este momento se ha venido hablando ya sobre la realización de esta reunión de carácter ministerial. Venezuela ha convocado también a una reunión alterna por parte de los países de CELAC. Es importante decir que los mismos países que están en la OEA están en CELAC, con la excepción de los Estados Unidos y de Canadá, que no pertenecen a esta organización. Pero en todo caso, yo sigo pensando que es muy importante que los esfuerzos diplomáticos continúen a efecto de que al final del día, que es lo que más importa, lo que a todos, es que los ciudadanos, las personas que viven en Venezuela, puedan salir adelante de esta crisis que ha hundido al país en un momento muy complejo para su vida interna. Y reiterar que todo esto está sucediendo y ha venido siendo reportado porque Venezuela también forma parte de los países que aceptaron la Carta Democrática, y aquellos países que quieran pertenecer al Club de las Democracias tienen que cumplir con los requisitos indispensables que forman parte de ser un país democrático. Bueno, Paco Guerrero dice la presión va a seguir, al mismo tiempo que acabo de ver algunas declaraciones del presidente de la Asamblea venezolana diciendo que en efecto se pierde un órgano de interlocución como es la OEA, y lo que él sugiere es que después de esto lo que podría, digamos, ayudar o coadyuvar a salir a la crisis venezolana, Paco dice, a reconducir el proceso democrático, es que se forme un grupo de países amigos que puedan recuperar la interlocución con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué te parece? Muy difícil. La ingobernabilidad en Venezuela es obvia. Se le están agotando las fichas a Maduro. Estamos hablando de 700% de inflación de este año y un pronóstico arriba de 2000% de inflación el próximo año. Cuando no hay alimentos, cuando no hay medicina, cuando hay violencia, cuando hay marchas cotidianas, es muy difícil hablar que vamos a irnos a la CELAC para que la CELAC la haga como hacía la OEA. Pero lo que es muy difícil también es encontrar una salida dialogada o negociada si no hay interlocutores. ¿Funcionaría la idea del presidente de la Asamblea Nacional, de oposición, por supuesto, claro, de construir un grupo de países amigos que lleven esa interlocución para buscar una salida negociada, José Antonio? Claro, a mí me parece un poco diferente. Me parece que, por ejemplo, el foro de la CELAC sería ideal para que se prestara esta o sea, no un interlocución. grupo de países amigos, sino la CELAC, pero la CELAC la oposición no la quiere. Bueno, la CELAC representa a todos los países latinoamericanos, ¿no? Okay. Yo creo que no habría más quien pudiera ser interlocutor que una representación en donde están todos los países latinoamericanos, ¿no? Efectivamente excluye a Estados Unidos, a Canadá, e incluso Venezuela ya presentó una propuesta para reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC y fue aprobada, ¿no? Vamos a ver qué pasa dentro de este foro. Y bueno, sobre el aspecto interno, yo mencionaba que no caigo en estos discursos dicotómicos de que todo es culpa del gobierno de Maduro, ni que todo es culpa del derecho internacional que está fabricando esta desestabilización, ¿no? Una intervención. Voy con Paco Guerrero. Un grupo de países amigos, como pide la Asamblea Nacional, CELAC, ¿cómo recuperar interlocución con el gobierno de Maduro, Paco? Porque si no es difícil una salida negociada. Mira, al final del día no vamos a poder avanzar si no se toman medidas internas en Venezuela. Creo que el tema de la liberación de presos políticos, retomar el calendario electoral, recuperar las facultades de la Asamblea, son elementos que no deberían ser ni siquiera, Pepe, elementos de negociación. Cualquier país que respete su democracia constitucional tiene que seguir sus reglas. Yo te hago una reflexión. ¿Qué pasaría en cualquiera de las democracias grandes de América Latina si súbitamente un poder suspendiera las facultades de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados, o súbitamente a los políticos de un país se les encerrara, como es el caso de Leopoldo López, por sus ideas políticas? Creo que el movimiento se demuestra andando, y si genuinamente existe voluntad política en Venezuela por parte de las partes, creo que la agenda de las violaciones flagrantes que existen en la Carta Democrática están establecidas de manera muy clara en los informes que ha presentado el secretario Almagro. Yo pienso que es muy importante que en las próximas semanas no permitamos, como comunidad latinoamericana, incluyendo también, por supuesto, a los países que forman parte de la OEA,
que no se permita este escalamiento de la violencia. Cada vez que muere un venezolano, la política fracasa, cada vez que muere un venezolano, la diplomacia fracasa, y creo que eso es algo que nadie de los que estamos hablando en esta mesa podemos tolerar o aceptar. Ya son más de 20 muertos, ahí están los presos políticos, ahí está la falta de elecciones, y creo que es algo que tiene que seguir una reivindicación que no se va a ir simplemente por una decisión diplomática como es abandonar la OEA. Tengo la impresión de que ahí está la agenda de asuntos que se tienen que resolver, y creo que es un asunto donde para mi satisfacción las grandes democracias del continente se han tornado en apoyo respecto de la Carta Democrática. Paco, en efecto, la crisis venezolana no se le ve salida. Hoy mismo parece agravarse, el aislamiento aumenta. Después, además de dos fracasos estrepitosos, uno, el gran fracaso del Vaticano, que trató de buscar una interlocución y una salida negociada al conflicto, luego de que tampoco había logrado tener un avance importante el grupo de intermediación en el que estaba el expresidente español Zapatero. Pepe, han fracasado todos estos. Sin embargo, si hablamos de una reconstrucción o una reconducción democrática del país, como decía Paco Guerrero hace un momento, ¿puede hacerse sin una salida negociada? Maduro va a ser Maduro hasta el último momento. No va a rectificar, no va a permitir que cambie su autoridad, no la va a ceder. Ya están en un punto de inflexión casi, yo podría decir casi irreconciliable. Pero lo que estás diciendo no va a haber una salida negociada, sí, es violento. Bueno, puede haber, siempre y cuando acepten ambos lados a un grupo de notables internacionales, o sea, probablemente sí, el grupo Felipe González, un grupo que de antemano se acepte lo que ellos decidan. 5 gentes que se presenten, que estudien, que escuchen, que vean y que decidan, y hay que de alguna manera permitir que lo que está pidiendo la oposición se escuche, se haga, y no puede ser que nada más mis chicharrones truenan. Tiene que haber, qué fácil es hablar de democracia, pero qué difícil es seguir y ser democrático. No, bueno, y ponerse de acuerdo sobre quiénes serían esos países amigos, no países, personas. Pero personas o notables. ¿Cómo la ves tú, José Antonio? ¿Puede haber una salida negociada aún en ese conflicto o no? Yo creo que es necesario que la oposición y el gobierno se den cuenta que necesita una reconciliación nacional en Venezuela, ¿no? Y va a pasar mucho, a mi parecer, por el tema de las elecciones, ¿no? Yo creo que eso va a ser fundamental para empezar a destrabar el tema, ¿no? Que se llamen a las elecciones que están pendientes, sobre todo a las elecciones de gobernadores de municipios, y en un futuro, pues las elecciones presidenciales, ¿no? Yo veo por ahí la salida. Efectivamente sería muy favorable que un grupo de internacionalistas, de jefes de Estado apoyaran el diálogo. Sin embargo, esto ya ha sucedido, ya se ha intentado y al parecer no ha tenido ningún fruto, ¿no? Y nada más por último, en cuestión de la OEA, a mí me parece que yo no saludo la salida de Venezuela de la OEA, ¿no? Me parece pues algo que no se tuvo que llegar a ese extremo, pero lo que sí veo es de que la OEA a veces mide con doble rasero las cuestiones, porque nos decía el invitado, ¿qué pasaría si en un país se anulara un poder? Y yo creo que, por ejemplo, es lo que se hizo en Brasil, cuando la Asamblea saca a Dilma Rousseff, o sea, está anulando el poder ejecutivo, y realmente no hubo ningún tipo de sanciones, ni hubo complicaciones más allá por parte de la OEA. Déjame darle el derecho de réplica a Paco Guerrero. Tengo a Paco Guerrero todavía en la línea. Todo lo que dice José Antonio, coincido con él, creo que la salida electoral debe ser una parte fundamental para poder resolver la crisis que está viviendo Venezuela. Y en el caso de Brasil, me parece que quizá está mal informado, porque el secretario Almagro hizo 2 viajes precisamente a ese país, y él estableció que era muy importante que se respetara el proceso legal que llevó al proceso de decisión de la presidenta Rousseff. Tuvo reuniones específicas con ella y estableció su punto de vista al respecto. Pero en todo caso, Pepe, creo que es importante que retomemos, como decía José Antonio, una salida electoral. Desafortunadamente, esto es algo que parece olvidarse, pero me parece que es injusto olvidarlo. Más de 1 millón de venezolanos salieron a votar por el frente revocatorio, y el Consejo Nacional Electoral simplemente no atendió esa petición, no se llevó a cabo el proceso, y ahora estamos con elecciones municipales y estatales que han sido retrasadas ya por un periodo muy largo de tiempo. Yo creo que la primera forma para poder salir adelante
de esta crisis de manera específica pasa necesariamente a que se respete el orden constitucional. En días recientes, el hijo del defensor de los derechos en Venezuela, que eso es un dato que me pareció espectacular, dijo y le pidió a su padre que se busque la defensa de los derechos de los venezolanos por encima de esta crisis que se está llevando a cabo. Fue algo importante porque un hijo le pide a su padre que funcione y simplemente atiende este asunto. El propio padre, creo que de manera adecuada, reconoce el derecho de su hijo a ver esta petición, esta petición que respecte los derechos. Pero lo que me preocupa más, querido Pepe, es que mientras seguimos hablando, las marchas continúan, pareciera ser, como dice Pepe, esta ignoración, que las partes no están encontrando un proceso razonable de discusión, y lo que es importante es que mientras seguimos hablando, Leopoldo López sigue en la cárcel, por los tweets de Lilian Tintori, donde tiene ya varias semanas que no le dejan ver a su marido, y sus presos siguen encarcelados. Así que yo creo que la mejor manera de salir adelante de esta crisis es que haya muestras de buena voluntad. Estimado Paco, se me fue el tiempo, perdón que te corte abruptamente, me dio mucho gusto y te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Vamos a seguir de cerca este proceso tan dramático. Gracias, Pepe Rubinstein, como siempre. José Antonio Hernández, muchas gracias, profesor investigador de la UNAM. Y sobre todo, gracias a usted. Buen fin de semana. Ya me voy corriendo, ahí viene la guillotina del tiempo.